Pues ya hemos visto qué son intervalos justos, qué son intervalos mayores y menores, y los intervalos aumentados y disminuidos, y nos hemos centrado en el tritono, en la quinta disminuida. Muy bien, pues ahora ya sabemos si tenemos una partitura, podemos ir contando la distancia que hay entre las notas y saber cuándo un intervalo es mayor o menor, o aumentado y disminuido, o cuando una quinta es justa. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos que contar segundas o terceras o incluso cuartas, la distancia es muy pequeña. Pero cuando ya empezamos con las quintas y tenemos que contar desde un do hasta un sol para saber si la quinta es justa o disminuida o aumentada, o tenemos que contar desde un do a un si para saber si la séptima es mayor o menor, ahí vienen los problemas, porque hay mucha distancia y perdemos mucho tiempo en ir contando de do hasta si, por ejemplo, los tonos y semitonos que tiene para saber si es una séptima mayor o menor. Entonces os voy a explicar un par de trucos para contar quintas, para contar sextas y para contar séptimas, para hacerlo de manera más rápida. Vamos a empezar con las quintas. Por ejemplo, en lugar de contar en tonos y semitonos, vamos a dar pasos más grandes. Si nosotros vamos cogiendo pericia en saber cuándo una segunda o una tercera es mayor o menor, entonces las distancias las podremos contar en pasos más grandes, por ejemplo en terceras. Para saber si una quinta es justa, por ejemplo, vamos a contar por terceras. Por ejemplo, otra vez, de do a sol, ¿cómo sabemos si es una quinta justa? En lugar de ir contando por tonos y semitonos, vamos a contar por terceras. Una quinta justa estaría formado por una tercera mayor y una tercera menor, o al contrario, una tercera menor y luego una tercera mayor. Para contar de do a sol, pues en lugar de contar en tonos y semitonos, como hemos dicho, vamos a dar pasos más grandes. Vamos a contar por terceras, como lo podemos ver aquí en el ejemplo. De do a mi, he puesto el mi entre paréntesis porque no queremos contar hasta mi, sino que queremos contar de do a sol. Entonces de do a mi sería una tercera mayor y de mi a sol nos sale una tercera menor. Perfecto, entonces la quinta es justa. Y si lo tuviéramos al revés, de do a mi bemol sería una tercera menor y de mi bemol a sol sería una tercera mayor. La quinta sigue siendo justa, de do a sol. ¿Qué pasa cuando tenemos una quinta aumentada? Pues que las dos terceras nos saldrán mayores, porque la distancia es mayor. Entonces, de do a sol sostenido nos saldría de do a mi una tercera mayor y de mi a sol sostenido también es una tercera mayor. Como digo, antes de hacer este truco, primero tenemos que coger soltura en contar terceras, en saber cuándo una tercera es mayor o cuándo una tercera es menor. Por ejemplo, aquí tenemos el intervalo del tritono de quinta disminuida del que hemos hablado antes, que sería de si a fa. Entonces, ¿de si a fa es una quinta justa? No lo sé, voy a contarlo. Venga, pues de si a re es una tercera menor y de re a fa es una tercera menor. Entonces es una quinta disminuida, no es justa. Si tengo que contarlo con los dedos, pues venga, pues de si a do hay medio tono. De do a re un tono, ya llevo tono y medio. De de re a mi habría otro tono. Ya llevaríamos 2 tonos y medio y de mi a fa habría medio tono, entonces de si a fa habría 3 tonos. Como veis, así se tarda mucho más que si yo cuento de si a re una tercera menor y de re a fa una tercera menor. Ya sé que la quinta es disminuida. Ahora vamos a ver un truco para contar las distancias que hay en una sexta o en una séptima, es decir, para saber si la sexta es mayor o la sexta es menor. Como habéis visto, se pierde mucho tiempo contando en distancias tan grandes. Voy a empezar, por ejemplo, por séptimas, que es la distancia más grande. Si yo tengo de do a si, do es 1, re es 2, mi es 3, fa es 4, sol es 5, la es 6 y si es 7. Ya sé que es una séptima, ahora dime si es una séptima mayor o menor. Venga, pues entonces voy a ir contando por tonos y semitonos. Vas a tardar un montón. Pues en lugar de contar de do a si, vamos a contar de si a do. ¿Y ese qué intervalo es? Pues tiene medio tono, es de si a do sería una segunda y tiene medio tono, pues es una segunda menor. Entonces,
la séptima será mayor, siempre es al contrario, ¿vale? Lo vemos aquí en el ejemplo del PDF que adjunto con el curso. De do a si es una séptima. Si le damos la vuelta al intervalo nos saldría de si a do, que es una segunda menor. Entonces la séptima nos va a salir mayor. Por ejemplo, aquí tenemos de re a do, es una séptima. De do a re, si le damos la vuelta al intervalo, en lugar de contar de re a do, contamos de do a re, nos saldría una segunda mayor. De do a re hay un tono, segunda mayor. Entonces, al darle la vuelta de re a do, la séptima va a ser menor. Y lo mismo hacemos con las sextas. Lo que pasa es que ahora, al darle la vuelta al intervalo, vamos a tener que contar en terceras en lugar de segundas como hacíamos con las séptimas. Ahora tengo que saber si es mayor o menor. Igual que con las séptimas, pues le doy la vuelta al intervalo y cuento de la a do. De la a do nos saldría una tercera menor. Entonces la sexta va a ser mayor. Y hacemos exactamente lo mismo con este ejemplo de mi a do. Pues cuento, en lugar de mi a do, que es una sexta y está muy lejos, le doy la vuelta y cuento de do a mi, nos sale una tercera mayor. Si le doy la vuelta, me sale una sexta menor.